su amor confiamos, hay descanso en mí. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago. Ahora corresponde el capítulo número 5 del versículo 1 al 6. Continuamos entonces con el estudio de la carta de Santiago y le daré lectura del capítulo 5 del 1 al 6 contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. El Señor bendiga la lectura de la palabra de esta tarde. He titulado la reflexión de estos versículos: seamos acumuladores. Pero fíjese que estos acumuladores está entre comillas y con punto suspensivo. Bueno, si usted se fija cómo empieza Santiago, empieza de la misma manera como en el versículo número 13. Vamos ahora. Ya lo explicamos la vez anterior como una palabra, ¿cierto?, fuerte, desafiante de Santiago. Aquí dice, el capítulo 5, en la palabra dice contra los ricos opresores. Es muy importante esto, porque no dice contra los ricos, sino dice una palabra contra los ricos opresores. Y nuevamente Santiago toma una posición profética para hablar con fuerza contra los ricos opresores. Porque Santiago no está condenando las riquezas. La palabra del Señor dice en la carta a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no son las riquezas, es el amor al dinero. Porque el problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones de los hombres y mujeres en razón del dinero. También debemos recordar que en la Biblia hay varios hombres que fueron ricos en dinero. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Job también. Y Jesús también se hizo rodear de personas pudientes económicamente, que incluso le ayudaron en el sostenimiento también de su ministerio. Y aun cuando las riquezas sí suelen ser un peligro, se puede entonces ser, y hemos nombrado algunos, una persona piadosa siendo una persona rica. Por lo tanto, pareciera, porque de lo inicio de la carta, Santiago tiene como una política de acoso hacia los ricos. No es tanto así. Él estaba preocupado por la forma como estos ricos específicamente habían conseguido su dinero y cómo
y las fórmulas también que estaban usando para poder conseguirlo. Por lo tanto, él está instruyendo a los creyentes en cuanto a su actitud y acciones en un mundo lleno de injusticias en el cual la libertad parece un sueño. De hecho, el pasaje dice opresores. Parece que la libertad es un sueño. Sin embargo, Santiago da palabras de esperanza. En el mundo romano de los tiempos de Santiago, no era como el mundo contemporáneo en el cual vivimos. Los estilos de vida eran muy diferentes a los nuestros. De hecho, en aquel tiempo no existía la clase media. O eran ricos y extremadamente ricos, o eran pobres y extremadamente pobres. Ambos extremos. Y la mayoría de los cristianos, por supuesto, eran de las clases pobres y de los esclavos. Entonces, lo que probablemente está haciendo Santiago es como predecir lo que sucedería a aquellos individuos denunciados para que también los creyentes pudieran recibir un estímulo que finalmente el Señor iba a hacer justicia. El Salmo 37, David manifiesta una inquietud con respecto a la prosperidad de los impíos. Y parece que David, al ir a la presencia de Dios y presentarle esta inquietud, él recibe respuesta de que el Señor finalmente se haría cargo de estos impíos que prosperan, pero a su debido tiempo. Observe usted lo que dice el capítulo 37 del libro de los Salmos. El Salmo 37, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo, nótese, del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Esto es lo que dice el salmista, que no debía inquietarse por aquel que prospera. También otro punto a considerar con respecto a los pasajes que hemos leído también, hermanos, y el mismo libro de Santiago, es que tenemos que considerar el contexto de la carta. La carta fue escrita aproximadamente entre el año 45 a 50 después de Jesucristo. Por lo tanto, se puede entender que esta carta es una advertencia profética respecto al horror que vendría, al horror que se avecinaba. Es como una advertencia. De hecho, nosotros sabemos por la historia que en el año 70 el general Tito prácticamente avasalló, arrasó como nunca había ocurrido con la ciudad de Jerusalén, destruyéndola como nunca en la historia. El resultado fue que muchos fueron muertos, otros fueron tomados como esclavos, y después de la invasión no quedaron prácticamente judíos ricos. Sus riquezas fueron confiscadas y destruidas totalmente. Tito odiaba
a los judíos y a los cristianos que vivían juntos. Entonces, tal vez lo que está haciendo Santiago es un anuncio profético de lo que acontecería con los ricos. ¿Cuáles son entonces? Veamos algunos problemas que evidencia Santiago en los pasajes que nosotros hemos leído. Uno de ellos es la acumulación egoísta. Y entre el acumulamiento, hermanos, y el ser previsor hay un hilo muy fino. Ser previsor y ser un acumulador, el hilo es muy fino. Algunos se consideran que guardan y almacenan porque son previsores, pero realmente no se dan cuenta que son acumuladores. Almacenan de tal manera que han llegado a cerrar la mano a quienes padecen de necesidad, aún teniendo almacenado. Las comidas, muchas veces los alimentos, superan las fechas de vencimiento, los granos se llenan de gorgojos, cuando pudieron haber ayudado a alguna persona o familia en necesidad. Por eso, debemos hacer un análisis. ¿Yo soy un acumulador o un proveedor o un previsor? ¿Qué soy? Los ricos de Santiago almacenaban trigo, almacenaban maíz, diferentes tipos de grano, pero también plata y oro, como dice Santiago en los pasajes que hemos leído. Dice, versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Nótese, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días finales, dice Santiago. Entonces, los ricos de Santiago eran acumuladores impulsivos, porque no pensaban en las necesidades de los demás. Sus ropas, como dice el versículo número 2, están, ¿cierto?, comidas de polilla. Imagínense cómo estaban sus ropas. Comidas de polilla porque estaban guardadas, almacenadas, cuando a lo mejor pudieron abrigar a alguien que estaba desnudo o en necesidad. ¿Sabe qué? Yo he tenido la triste experiencia de entrar a casas de personas cristianas, abriéndome paso con no poca dificultad por las diversas bolsas, cajas con ropa almacenada, con olor a moho, a ropa sumagada, y también una serie de enseres colgando por las paredes que no deja de sorprenderme. Una hermana, yo no sabía por qué, nunca permitió que yo la fuera a visitar a su casa. De hecho, del primer día que yo llegué a la iglesia y la conocí, le dije, hermana, yo le dije a los hermanos, a mí me gusta visitar de pronto a mis hermanos y tengo en mi plan visitar su casa, la casa de cada uno de ustedes. Cuando terminó el culto, la hermana se acercó a mí muy preocupada y me dijo, pastor, yo quiero pedirle un favor. Dígame, hermana, por favor, nunca me vaya a visitar a mi casa. No se preocupe porque yo siempre voy a venir a la iglesia. Bueno, nunca entendí por qué. Siempre pensé porque era demasiado pobre. Y así ocurrió. Solamente que la familia, en tiempos cuando ella estaba pasando por la agonía, me llamó para que fuera a orar por ella. Entonces entendí por qué razón ella no quería que yo fuera a su casa. La verdad que ella era una acumuladora
compulsiva. Por lo tanto, hermanos, no solamente los ricos son acumuladores sin sentido, sino también mucha gente pobre. Y usted, le pregunta a usted ahora que está viendo, ¿cómo está su closet? ¿Aún guarda usted, varón, camisas y pantalones que nunca va a usar? ¿O usted, dama, aún guarda blusas, faldas y ropa y alberga la esperanza que algún día las pueda volver a usar? Fíjese que en este sentido, mi suegra fue un ejemplo. Mi suegra, cuando en su fallecimiento, después fueron a ver su ropa, solamente encontraron un par de prendas. Algunos de sus hijos y hijas se sorprendían qué podía haber hecho aquellas prendas que en un momento a lo mejor le regalaron. Y lo que pasó es que ella, en el silencio, muchas veces sin decirle a nadie, regaló su ropa a quienes ella consideraba que lo necesitaban. Pero en los tiempos de los ricos de Santiago no habían bancos, por lo tanto el dinero se guardaba en cofre, y lo que sucedía que en muchas oportunidades ocurre lo que dice Santiago, se llenaba de moho, ¿cierto? Y de hongos. Yo recuerdo que antiguamente los viejos enterraban sus dineros, la plata. De ahí salían las famosas historias de los entierros, porque no habían banco. Dice: vuestro oro y vuestra plata, dice el versículo 3, están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Por lo tanto, en el día del juicio, ellas van a testificar que preferíamos, o los ricos preferían, que se dañaran en vez de haber sido repartido a quienes realmente lo necesitaban. O sea, sus propias riquezas llenas de hongos y de moho están en esas condiciones, van a testificar en contra de los ricos. Fíjese que no es desconocido para usted ni para nadie que muchas empresas prefieren botar la comida, prefieren botar los alimentos, frutas, verduras, yogures, leches, granos, etcétera, pales enteros, en vez de dárselo a los pobres. En los puertos, containers enteros. De hecho, las grandes cadenas de supermercados que botan semanalmente, y ni siquiera a su personal se lo regalan. Muchos creen que han acumulado riquezas, cuando lo que han acumulado, como dice Santiago, es juicio delante de Dios. Habéis acumulado tesoro, dice, para los días postreros, dice el versículo número 3 al final. Para los días finales, dice la revisión 95. Bueno, sin embargo, los ricos del pasado no son nada comparados con los ricos de hoy día. Porque hoy día los ricos, muchos son multimillonarios. Hay algunos que tienen tanto dinero que pueden tener más riquezas que todo un país completo, una sola persona. Veamos los más ricos en la lista de los más ricos, que superan muchas veces la deuda externa de su propio país y de varios otros, y aún le queda una multimillonaria, ¿cierto?, riqueza.
Sin embargo, sin importar la cantidad, todas las riquezas terrenas son volátiles, son fugaces, temporales, porque un simple cambio climático puede derribar los almacenes de muchos. Un tiempo de sequía, una plaga puede destruir la seguridad de otros tantos. Una pandemia puede hacer que grandes y multimillonarias empresas se vayan a la quiebra de la noche a la mañana. Entonces, las riquezas terrenas son fugaces, así como llegan pueden desaparecer. ¿Y cuántos otros que al morir, cuántos desean dar todo su oro y su plata para tener un día más con su esposa o un día más con sus hijos, cuando siempre los tuvieron ahí a la mano, pero no los consideraron como importantes? Se cuenta que en una oportunidad murió una familia adinerada y mientras esperaban en el pasillo la salida del abogado, cuando salió el abogado del fallecido, uno que era más atrevido levantó la voz y le dijo: «Señor abogado, ¿qué es lo que ha dejado?». Y el abogado le responde: «Lo dejó todo, no se llevó nada con él». Porque así es, hermano. Aquí queda todo. Pero también dentro de los problemas que ve Santiago respecto a quienes se dirige la carta, junto con denunciarlos como acumuladores egoístas, también Santiago los acusa de detener el sueldo de los trabajadores. Versículo 4: «El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos». Segundo problema: se detiene el salario de los trabajadores. Y en muchos lugares actualmente se paga quincenal o mensualmente, pero en los tiempos de Santiago el salario se le pagaba en forma diaria a los trabajadores. Por lo tanto, si a un obrero no se le pagaba su plata del día, ese obrero se iba a acostar tal vez con su familia sin siquiera haber comido. Deuteronomio, una enseñanza para nosotros. Capítulo 24, versículos 14 y 15 dice: «No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, que habiten tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado». Vaya qué palabra, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes han sufrido tal vez humillaciones? Ir una y otra vez a alguna oficina o empresa esperando que te paguen lo que te corresponde. Muchas veces te citan a lo mejor en un día y horario y no ocurre aquello. ¿Cuántas humillaciones? Ahora, por ejemplo, le dicen: «Sí, te lo voy a depositar». Ya no tienes ni que siquiera ir allá, te dicen. Engaños y vergüenzas que tienes que pasar. Un hermano me decía que se había retirado donde estaba trabajando porque no le estaban pagando su salario. Había estado un día hasta de la mañana hasta las 4 o 6 de la tarde porque le habían prometido pagar y no fue así. Finalmente, él renunció a ese lugar. Pero es la experiencia de muchos. En mi experiencia, y tal vez es tu experiencia, me refiero en mi tiempo cuando trabajé secularmente. Entonces,
Lo otro, por el falta de pago, está al otro lado, porque he visto negocios de hermanos quebrar porque no han cumplido con su palabra, ¿cierto? Al pagarle a los hermanos sus materiales. El no pago de imposiciones, un sistema burocrático inoperante, que por tal razón no se pagan las licencias médicas, no se pagan las pensiones y jubilaciones. ¿Cuántos malos ratos se evitarían, cierto?, si se cancelara el dinero que corresponde a la persona con justicia, porque también no se está pidiendo ninguna limosna, lo que se está pidiendo es que se pague lo justo, nada más. Entonces, la denuncia de Santiago también es para nuestros días y debe ser un aliciente para usted como creyente, porque las injusticias también tienen una fecha de vencimiento. Dice el versículo 4 al final, porque ha llegado a oído del Señor de los ejércitos. Dios tiene consideración de esto, hermano. Otro problema que ve Santiago, en tercer lugar, es que ve que estos llevan una vida de placer y deleites. El llevar una vida de placeres y deleites. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Bueno, o sea, han puesto su felicidad en las cosas de la tierra. No es que nos disfrutemos de lo que Dios ha creado y nos ha dado. Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 17, en su primera carta, él dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El tema era, hermano, que estos ricos, los bienes materiales, era el fin de su vida. No es comer para saciarse, en razón de tener hambre, sino era comer, comer y comer, la gula. Entonces estos ricos estaban decididos a vivir solamente para esta vida, sin preocuparse por la vida eterna. Otro problema que ve Santiago es el hecho de que ellos condenan y matan al justo. Mire el versículo número 6. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Porque el obrero no tenía ninguna opción de ir a la inspección del trabajo, como en nuestros tiempos, o por último hacer una demanda. No había manera de poder defenderlo de los abusos. Y en su lucha por adquirir más riqueza, entonces, los ricos usaban su influencia en los tribunales para, ¿cierto?, declarar culpable y condenar incluso con la muerte a las personas inocentes sin que estos pudieran presentar ni siquiera resistencia. Entonces lo que comenzó por parte de esta gente como un interés por ganar dinero, terminó en una manipulación hasta en los tribunales de justicia, con una tremenda insensibilidad hacia el sufrimiento, causando incluso la muerte de las personas de escasos recursos. Y hoy existen, si bien es cierto, departamentos para presentar defensa, pero muchas personas de los cuales son abusados prefieren ni siquiera presentar reclamos muchas veces, porque ellos consideran de que estos a veces no funcionan como debieran. Entonces, de lo que hemos hablado en estos 6 versículos, podemos tal vez sacar algunas aplicaciones para nosotros. Por ejemplo, que Dios conoce nuestras aflicciones. Si tú te sientes identificado, si estás siendo oprimido por algún sistema, ¿cierto?, inoperante o algún sistema burocrático, Dios hará justicia. Eso téngalo por claro, porque su clamor habrá llegado delante del Señor
como dice el pasaje. Eso es lo que vio David, y por eso él escribió esa palabra en el Salmo 37 que hace un rato dimos lectura. De manera que el Señor entonces, Él pagará a su tiempo. Juicio, hermanos, vendrá sobre ellos. Si estás viviendo alguna situación de injusticia, el Señor hará justicia a su debido tiempo. Que sea un ánimo para ti, porque el Señor no ha hecho vista gorda de esto. Y en cuanto a nosotros, Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado, nos ha bendecido tal vez con bienes. Bueno, en menor o mayor grado. Por tal razón nosotros debiéramos preguntarnos, ¿soy un acumulador o no? Aquello que tú tienes guardado durante tanto tiempo en ese lugar y que se está a lo mejor deteriorando, tú debes preguntarte, ¿no será a lo mejor de mayor bendición para alguien que lo necesite? Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a ser generosos, a nuestras hijas a ser generosas. Muchas niñitas suelen ser acumuladoras de ropas por mucho tiempo en sus closets. Pero debemos enseñarle a nuestras hijas también que de vez en tiempo puedan revisar sus closets y enseñarle a revisarlos y ser de bendición para otros. Nuestra meta, hermanos, es servir, no hacernos ricos. Debemos sí glorificar a Dios con nuestros bienes. Una cosa es ser entonces un acumulador y otra cosa es ser un previsor. Otra lección que podemos sacar: seamos acumuladores, como dije recién, está con puntos suspensivos, pero de tesoros en el cielo. Completo el título. Seamos acumuladores, pero de tesoros en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Conozco a muchos hermanos ricos en el cielo, hermanos, que han acumulado tesoros difíciles de poder calcular en el reino de los cielos. Hermanos que sirven día a día a los demás, hermanos que limpian, hermanos que lavan, que preparan comida para los necesitados, hermanos que ofrendan, hermanos que diezman y lo hacen con gratitud, que sirven con pasión en algún ministerio de la iglesia, que donan para los ancianos, que ayudan, que traen, que ofrecen, que ponen a su disposición sus dones, sus talentos, sus oficios, sus profesiones en servicio desinteresado por los demás. Conozco hermanos acumuladores, pero en el reino de los cielos, ¿cuánta riqueza almacenada tendrán estos hermanos? Gloria a Dios por esto, porque son de bendición para este mundo, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad de la fe. Hermanos que oran, que acumulan en el reino de los cielos, que levantan brazos, hermanos que hospedan. Qué ricos son estos hermanos espiritualmente. Ahí están los ricos del cielo, estos que vemos servir cada día a los demás. Sus tesoros se acumulan en el banco más seguro, donde ni la polilla ni el óxido
carcome, como recién decía la palabra en Mateo 6, del versículo 19 al 21. Y termino preguntando, ¿y usted está empeñada o empeñado en acumular tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Dónde usted quiere ser rico? ¿Acá en la tierra o arriba, en el cielo? Si usted ya recibió a Cristo, ¿cómo cree que está su depósito en el cielo? ¿Cómo está ese almacenamiento de los tesoros celestiales? ¿Está haciendo depósitos diarios de amor hacia los demás? Que así sea, estimados hermanos. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias te damos por la reflexión de tu palabra, que nos motiva, Señor, que nos impulsa, que nos hace reflexionar respecto a los bienes que usted nos ha dado como administradores, de qué manera poder administrarlo, denos la sabiduría para hacerlo y no caer en el almacenamiento, Señor, sino que nuestro corazón no se endurezca, Señor, ante la necesidad de los demás, Señor, estar presto para abrir la mano y, Señor, cada día levantarme y decir: hoy día voy a acumular tesoros en el cielo, Señor, en servicio a los demás. Señor bendito, ayúdanos a estar conscientes de que la vida es fugaz, Señor, y que debemos estar más ocupados en los tesoros celestiales. Gracias por tu palabra, que nos desafía, nos ayuda a hacer un examen de nosotros mismos, cómo estamos ministrando los bienes que usted nos ha dado, Señor, y de qué manera también estamos enseñándole, Señor, con nuestros ejemplos a la demás generación, Señor, especialmente a nuestra familia. Te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a ser acumuladores, pero de tesoros en el cielo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas,
pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi.